Entonces, vamos a ir a la segunda opción, terreno ondulado. Me dice, tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 11 y 50%. Entonces, revisemos nuestro Excel. Sabemos que nuestro Excel, nuestra pendiente transversal es 47.43. Entonces, estamos cumpliendo este parámetro de aquí, ¿no? Entonces, podría ser un terreno ondulado. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Con su pendiente longitudinal. ¿Qué me dice aquí? Y sus pendientes longitudinales se encuentran entre 3 y 6%, me dice, ¿no? Y mi pendiente, pues, longitudinal es 3,61. Entonces, estamos dentro de este tipo de terreno, pues terreno ondulado, ¿no? Alumnos, entonces, esa es la manera en cómo ustedes tienen que determinar, cómo van a determinar qué tipo de terreno por clasificación de orografía me toca o me corresponde, ¿no? Eh, a veces, cuando diseñamos, por ejemplo, la pendiente, la pendiente transversal puede cumplir aquí y la pendiente longitudinal puede cumplir aquí, ¿no? A veces pasa eso. Entonces, tenemos dos disyuntivas. Entonces, ya por criterio, ¿no? Uno tiene que definir, ¿no? ¿Cuál nos conviene, ¿no? ¿Cuál nos conviene? En este caso, ha cumplido con los dos características, dos requisitos que nos pide la norma. No siempre va a ser así, porque, porque a veces solamente nos puede cumplir uno, el otro puede ser otro. Entonces, por tema de ya criterio, ¿no? Profesional, nosotros asumimos eso, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso nosotros ya vamos a nuestro Excel, ¿no? Ahí estamos, la velocidad, ¿no? Por eso aquí decimos, vamos aquí, el tipo de carretera que tenemos, ¿no? Tipo de carretera. Entonces tenemos carretera, ¿no? Tenemos terreno, ¿no? Terreno ondulado, ¿no? Y le colocamos que es del tipo 2, ¿no? Es el tipo 2, ¿no? Que lo hemos determinado de la norma, ¿no? De la norma, la vamos a colocar negrita. Ahí, ¿no? Y vamos a dar en guardar, ¿no? Porque estamos avanzando según nuestro eje. Eh, ya, bueno, eso lo hemos colocado en realidad, en nuestra velocidad no vamos a colocar eso, porque eso lo estamos colocando en nuestro tipo de terreno. En la primera parte que dice en la pestaña de clasificación, ahí ya le hemos escrito en realidad ya. Ya le hemos puesto, por ejemplo, que es una carretera, terreno tipo ondulado, tipo 2. Bien. Entonces, ahora nos dice, vamos a ir al tema de velocidad. Y justamente, para que ustedes se puedan ayudar, yo inclusive le puse la página, ¿no? La página 98 de la norma, fuente, ¿no? El DG 2018. Y inclusive le puse el ítem también, ¿no? Para que ustedes inmediatamente se puedan redirigir a esa página. Entonces vamos a ir a esa página, pues, ¿no? De nuestro manual, para ver el tipo de velocidad que nos corresponde, ¿no? Échale la camita. Ahí está. Entonces, ¿qué página nos dice? Los que están atentos. 98, ¿cierto? En el Excel claramente está escrito que me dice 98. Muy bien. Damos Enter 98. Ahí está. ¿No? Porque imagínense, la página total del manual tiene 285 páginas. Y para que tú estés buscando, ¿no? ¿Dónde está la parte de velocidad? Es perder tiempo, ¿no? Pérdida de tiempo. Entonces yo me he dado esa molestia, pues, ¿no? De buscar en la página. Entonces simplemente ustedes digitan 98 y les aparece.
Así. Bien. Entonces, Pero está durmiendo ahorita. bien, como dato tenemos que es una carretera de tercera clase. Eso ya lo sabemos, ¿no? Tercera clase. Eso es nuestro dato. Y también sabemos que es un terreno No, pero si está durmiendo, déjala nomás. ondulado, ¿cierto? Hasta Es un como terreno ondulado, ¿no? ¿Qué pasa? Por favor, Déjala que Alan, vean. desactiva tu audio. No, no se embarrará, no creo. Alan Ramos, desactiva el audio, por favor. Gracias. Bien. Entonces, como dato, dijimos que es una carretera de tercera clase y es ondulado. Ese es nuestro dato que ya nosotros conocemos, el tipo de carretera, ¿no? Ondulado tipo 2. Entonces, a través de nuestra tabla 204.0, ¿cuál va a ser nuestra velocidad de diseño en este tramo? ¿No? Vamos a minimizar esto. Entonces, tenemos velocidades desde 40 hasta 90, ¿no? Ese es mi rango, 40 a 90 kilómetros por hora. Pero, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Tenemos, por ejemplo, ¿y dónde, cómo determino yo? De acuerdo a mi criterio. Voy a mi área de trabajo. Esto ya simplemente lo puedo eliminar, lo puedo cerrar, ¿no? Cerramos, ¿no? Ahora, yo me dirijo a mi área de trabajo, pues, ¿no? De acuerdo a mis curvas que tengo. Acá hay una curva de volteo, curva crítica, ¿no? Entonces, yo asumo, ¿no? El tipo de velocidad. Entonces, yo puedo asumir, de acuerdo a ese criterio, ¿no? A ese criterio, yo puedo asumir mi velocidad de diseño. Recuerden que mi velocidad de diseño puede ser desde 40 a 90 kilómetros por hora. Entonces, ¿pero qué me dice mi criterio? Pues, ¿no? Si el terreno fuera plano, si el terreno fuera, las pendientes fueran mínimas, menores, entonces yo podría tomar probablemente una pendiente máxima, que en este caso va a ser 90 kilómetros por hora, ¿no? O podría tomar una pendiente, una velocidad, perdón, intermedia, ¿no? Podría ser 60 kilómetros por hora. Pero mi criterio profesional, yo veo que tengo curvas críticas cerradas con pendientes, como en este caso que tengo aquí, entonces no sería recomendable dar un criterio de 90 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, y ahí surge, pues, ¿no? El criterio de cada persona, ¿no? De acuerdo a la experiencia que he tenido, ¿no? En el campo, en el terreno, ¿no? En este caso, por, por el terreno justamente que se refleja, vamos a darle una pendiente, una velocidad de diseño mínima, una velocidad de diseño de 40. Vamos a regresar a nuestra norma. Entonces, de 40. Una velocidad de diseño de 40 kilómetros por hora, ¿no? Y ese 40 kilómetros por hora ustedes ya lo escriben en su Excel. Aquí está, ¿no? Lo estoy poniendo, ¿no? 40 kilómetros por hora. Ahora, pero, para estos tramos, ¿por qué en mi Excel también le puse velocidad específica de 30 kilómetros por hora? ¿No? Porque, eh, porque si tenemos esta parte de aquí, en esta parte, en esta curva de volteo, vamos a colocar curvas con transición. Entonces, las longitudes de transición tienen espirales, ¿no? Espirales de entrada, espirales de salida. Entonces, no va a cumplir pues con los 40, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con una velocidad menor a la que yo estoy estableciendo como velocidad de diseño. ¿Por qué? Porque nos vamos a amparar bajo la normativa, no es que yo me estoy imaginando, ¿no? Eh, entonces, vamos a ir a la velocidad específica. A ver, vamos a buscar la norma también.
Vamos a ir a la búsqueda de norma. Vamos a ir a la página, lo estoy buscando acá en físico, la 99. Entonces, vamos a nuestra página 99 de nuestro diseño DG 2018. A la siguiente, 99. Entonces, aquí me aparece pues una velocidad específica en las curvas horizontales, me dice, ¿no? ¿No? ¿Y qué me dice aquí? Me dice, ¿no? Y acá, esta parte de acá, que me dice criterios para la asignación de la velocidad específica en las curvas horizontales, ¿no? Ahí está. ¿Qué me dice aquí? Vamos a ver, ¿qué me dice? La velocidad específica de una curva horizontal no puede ser menor que la velocidad de diseño del tramo ni superior a esta en 20 kilómetros por hora. Si mi velocidad de diseño es 40 kilómetros por hora, entonces mi velocidad específica de diseño no puede ser mayor a 40, ¿no? A 40 respecto a 20 kilómetros por hora. Entonces, no podría ser 20 kilómetros sobre hora o no podría ser 60, ¿no? 20, 20 a cada lado, ¿no? Porque me dice no puede ser menor ni superior a esta en 20 kilómetros por hora, ¿no? No podría ser mayor. Entonces vamos a cumplir este requisito que nos dice acá, ¿no? Entonces, en ese concepto es que nosotros nos estamos amparando aquí. Y por eso es que le estoy colocando una velocidad específica de 30 kilómetros sobre hora. ¿Por qué? Porque no estoy pasando los 20 kilómetros por hora, simplemente acá le estoy poniendo a la mitad 10, ¿no? 10 kilómetros por hora de manera inferior. Pudo ser superior también, ¿no? 50 en este caso. No puede ser mayor ni menor, ¿no? Dice, ¿no? Bien. ¿Y por qué también? Por el tema de las curvas, ¿no? Por las curvas de nuestro terreno que tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar? A la hora del diseño, vamos a nosotros a trabajar aquí con curvas de 30 en esta parte, ¿no? De velocidades de 30, ¿no? Y en el resto vamos a trabajar pues ya con velocidades de 40, ¿no? Con velocidades de 40. Entonces vamos a trabajar con dos velocidades de este tramo. Uno de 30 y otro de 40. Entonces vamos a eliminar esta parte de aquí. Vamos a ir a la opción de alineamiento. Vamos a ir a alineamiento, center line de alineamientos. Vamos a ir a eje de carretera y a la parte que nos dice profile, ¿no? A la parte que me dice profile. Y ahí está, ¿no? Team Surface, ¿no? A esa opción. Le damos clic derecho y le doy delete, ¿correcto? Borrar. Y le pongo sí. Y se borra, ¿no? Y luego no se borra una parte, ¿no? La banda. Entonces, Profile View, despliego, eje de carretera y le damos también delete. Selección le doy y le suprimo, ¿no? Y se borra. Ahí está. Esa es la manera correcta de borrar. Hay otros que agarran, le seleccionan y lo borran con suprimir, ¿no? No es correcto. Entonces, esa es la manera correcta de poder eliminar una entidad dentro del CV3. Guardo también esto de aquí para que no se me pierda, ¿no? Guardamos entonces. Entonces, no se olviden, esa es la manera correcta, porque por eso a veces ocurre errores. Cualquier persona que seleccionan el perfil completo y le dan suprimir. Entonces, exacto, porque aquí me puede quedar algún tipo de elemento, me puede quedar aquí, ¿no? No se puede borrar todo. Entonces, la manera correcta es ir al alineamiento, ¿no? Ir al eje de carretera, ¿no? Y a Profile y a Profile View, ¿no? ¿Y qué problemas puede ocurrir? Que cuando yo vuelva a crear mi perfil de diseño,
puede haber una confusión, ¿no? Puede haber una confusión. Entonces no borren así, no borren así. Bien, entonces ya tengo velocidad de diseño, ya tengo mi velocidad de diseño también. Ahora vamos a ir a nuestro Excel. Ahí está parte de Excel. Vamos a ir a nuestros tabla de radios mínimos que dice. Vayan a la pestaña que dice tabla de radios mínimos. ¿Correcto? Tabla de radios mínimos. Vamos a ir. Para yo ya empezar a hacer mi diseño en planta, ¿no? De acuerdo a nuestra tabla de radios mínimos, yo diría, pues, con qué radio voy a hacer mis curvas, ¿no? Mis curvas. Bien. Antes de hacer, pues, ese diseño, tengo que hacer siempre una lectura a la norma, ¿no? A la norma, los radios mínimos, los radios máximos que voy a tener, ¿no? Para mis curvas de transición, si los tramos de la recta tangente estoy cumpliendo, ¿no? Entonces, vamos a ver la tabla de radios mínimos. ¿Qué me dice aquí? Diríjanse, dice, a la página 130, ¿no? 130. Entonces, vamos a ir a esa página. Es una página específica, entonces ustedes inmediatamente se dirigen ahí, 130. Ahí está, ¿no? Me aparece radios mínimos y peraltes máximos para diseño de carreteras, ¿no? Para diseño de carreteras. Yo me ubico en qué ubicación de vía estoy. Estoy aquí en un área rural. Estoy es plano o ondulado. En este caso, yo soy ondulado. Estamos aquí, ¿no? Luego, tenía la velocidad específica de 30. Aquí está, ¿no? Y también tenía mi velocidad, ¿no? Entonces, mi radio de ¿cuánto sería? 30 también. Entonces, ese radio mínimo va a ser de 30 también. Ahí está, ¿no? Y tenía también mi velocidad de diseño. 30 es mi velocidad específica, no se olviden. Y 40 es mi velocidad de diseño, ¿correcto? ¿Y cuál va a ser el radio mínimo? En este caso me dice 50. ¿Y por qué usted, profesor, dice que este es el radio mínimo? Porque en la parte superior me dice radio redondeado mínimo, ¿no? Este es el radio redondeado. No se puede trabajar con radios, pues, con decimales, ¿no? Porque es un radio calculado, matemáticamente se calcula con fórmulas, ¿no? Pero no vamos a hacer eso en estos momentos. Simplemente directamente agarramos el radio redondeado, ¿no? Bien, entonces tenemos los radios mínimos serían de 30 y 50, ¿no? 30 y 50. Entonces vamos a nuestro Excel. Entonces aquí ponemos, ¿no? 30 metros de radio mínimo para nuestra velocidad específica y 30 y 40 metros de radio mínimo para nuestra velocidad de diseño. Vamos a colocarlo aquí. A veces hay personas que se equivocan, ¿no? A ver, ¿qué es B? Me dice, ¿no? Velocidad específica. Específica. Ahí está, ¿no? Y aquí va a ser la velocidad de diseño, ¿no? Velocidad de diseño. Ahí está. Entonces no nos olvidemos. Ahí está. Guardamos el Excel. Bien, hasta ahí estamos bien. Estamos avanzando, ¿no? Estamos avanzando. Bien. Con estos dos valores, yo puedo ya puedo hacer el diseño, ¿no? Ya puedo hacer el diseño de mis curvas. Ahora vamos a determinar, voy a determinar mis curvas de transición o los espirales, ¿no? O espirales. Para eso vamos a ir también, pues, a la norma. Vamos a ir aquí a nuestro Excel, a la parte que nos dice curvas de transición.
por aquí. ¿Dónde están las curvas de transición? Aquí, ¿no? Curvas de transición. Vayan a la pestaña curvas de transición. ¿Correcto? En el Excel que les he compartido. Vayan a la parte que dice curvas de transición. Seleccionamos. ¿No? Seleccionamos curvas de transición. Entonces, ¿qué me dice la curva de transición? Está eso en la página. Vamos a la 140, la página 140. ¿No? Aquí me dice 140. ¿No? Vayamos a la página 140 en todo caso para ver qué nos dice la normativa. ¿No? Escribimos 140. ¿No? Ahí está, determinación de parámetros para una curva de transición. ¿No? ¿Qué me dice? Para la determinación acá, esta parte. Esta parte de aquí. Esta parte, ¿no? ¿Qué me dice la determinación de la longitud de la curva de transición? ¿No? Vamos ahora a la 147, vamos a ir, lo anotamos en nuestro Excel. ¿Por qué? Porque vamos a determinar qué radios necesitan curvas de transición y qué radios no necesitan curvas de transición, ¿no? Para eso vamos a ir pues a la página 147. Entonces, vayamos todos a la página 147, ¿no? A esta parte de aquí. Al inciso 302.11 A, ¿correcto? A esta tabla. Bien. Aquí, ¿qué me dice? Radios circulares límites que permiten prescindir de la curva de transición. Entendamos esa parte. Radios circulares límites que permiten prescindir de la curva de transición, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una velocidad de 40 y mi radio es mayor a 150, entonces no necesito espiral. Eso es lo que me quiere decir, ¿no? No voy a necesitar hacer una curva de transición. Pero, ¿qué pasa si mi velocidad de 40, yo tengo mi velocidad de 40 y mi radio es menor a 150? Tengo que calcular mi transición mi curva de transición, ¿no? Es lo contrario, ¿no? Y tenemos también, acuérdense, una velocidad específica de 30, ¿no? ¿Qué pasaría con esa velocidad específica de 30? ¿No? Y mi radio mínimo dice que va a ser 80, ¿no? Mi radio mínimo va a ser 80. Pero mi radio mínimo habíamos calculado que era 30, ¿no? Entonces ahí sí o sí voy a necesitar curva de transición, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el espiral? Mediante la fórmula de la página 140. Aquí está, ¿no? Mediante esta fórmula de aquí, ¿no? Esta fórmula de aquí. La longitud mínima en curva de transición, ¿qué va a ser igual? Me dice, por la velocidad de diseño sobre entre estos valores que tenemos en la parte inferior, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en nuestro eje, tenemos aquí, en planta, vamos a trabajar, dijimos, con una velocidad de 30, en este caso de aquí, ¿no?
Y vamos a ir a nuestro Excel. A nuestro Excel. Ahí está. Y vamos a usar esa fórmula, pues, ¿no? Vamos a usar esa fórmula, ¿no? Vamos a usar esa fórmula. Voy a trabajar con una velocidad específica en esa primera curva, ¿no? Ya de 30, una velocidad específica de 30, ¿no? Porque si trabajamos con una velocidad de 40, mis espirales van a ser mayor en esa zona crítica que tenemos, ¿no? Vamos a trabajar. Bien. Con una velocidad específica de 30. Y 30, pues mi radio mínimo que hayamos obtenido. Vamos a colocarle aquí. Radio mínimo obtenido, ¿no? Ese es mi radio mínimo obtenido también, 30, ¿no? Y de acuerdo, aplicando esa fórmula, ¿no? Me sale pues que va a tener una longitud de 25.5, ¿no? 25.5. Y ese es mi diseño de una curva de vuelta, ¿no? De vuelta, ¿no? Esa parte lo vamos a tocar también en el tema de curva de vuelta, ¿no? Que lo tenemos aquí. Y aquí me dice que vamos a revisar esa curva de vuelta en la página 151. ¿Y qué me dice mi manual de DG? En la página 151 que dijimos. Ahí está, ¿no? Configuraciones no recomendables, me dice, ¿no? En la parte inferior. ¿Qué me dice? Carreteras. Dice, este tipo de curvas no se empleará en autopistas, ¿no? En tanto en que en carreteras de primera clase podrán utilizarse en casos excepcionales, justificados, técnica y económica deben ser 20 metros, el radio mínimo, ¿no? Entonces, ¿no? Ya. Bien. Entonces, por ese tema, es que estamos utilizando, pues, nuestra norma en esta parte más que todo que es crítica. Lo demás no. Lo demás no involucra mucha normativa, ¿no? Esta zona es la curva crítica, la curva de volteo que vamos a tener, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué me decía la norma en resumen? Me decía, ¿no? Que las curvas interiores no deben ser menores a 20, ¿no? No deben ser menores a 20. Entonces, si aquí, ¿no? Si la curva fuera de 20, aquí tenemos 3, no 20 tenemos, pero nosotros habíamos calculado en nuestro Excel, ¿no? En nuestra pendiente mínima, radio de tablas mínimas, ¿dónde está eso? Pendiente, ¿no? En nuestra clasificación del ancho de calzada, entonces el radio, ¿cuánto sería? Si tenemos un radio mínimo de 20 según la norma, sería 23, ¿no? Más estos 3. Entonces, si yo trabajo con un radio mínimo de 30, como dijimos aquí, ¿no? ¿Dónde está? Entonces estaría bien, no habría ningún problema si yo trabajo con un radio de 30, ¿no? Con un radio mínimo de 30. Bien. Entonces estamos cumpliendo con los conceptos de curvas de vuelta, ¿no? Porque me dice pues esta parte, ¿no? No debe ser de menor a 20 metros el interior, ¿no? Tenemos 20 más el ancho de carril que es 3, teníamos 23, ¿no? Pero estamos asumiendo que tenemos una curva de 30, ¿cierto? Una curva, un radio mínimo de 30, entonces no habría ningún problema, ¿no? No va a haber ningún problema. Bien, ahora sí vamos a iniciar
iniciar ya con el programa, ¿no? Entonces, el primer paso que vamos a hacer es seleccionar el alineamiento. Selecciona el alineamiento, vamos a dar clic derecho, ¿no? Vamos a dar clic derecho. ¿No? Vamos a dar clic derecho y vamos a ir a la siguiente opción, ¿no? Vamos a ir a la siguiente opción. Otra vez. Seleccionamos alineamiento, clic derecho y vamos a ir a esta opción. Editar la geometría del alineamiento, ¿no? Editar la geometría del alineamiento. Clic ahí, nos sale una ventana, una pestaña de diálogo. Y vamos a ir, primero lo que vamos a hacer va a ser eliminar esta entidad que tenemos aquí, ¿no? Para poder hacer el diseño, ¿no? Para poder hacer mi curva de mis radios, ¿no? Y entonces voy acá a esta parte de aquí que me dice delete, ¿no? Subentidades. Delete subentidades. Y selecciono esta parte de aquí. Y se eliminó, ¿no? Damos escape, ¿no? Damos escape. Ahora voy a esta opción de aquí, despliego. Y voy a ir a la opción, esta opción que ya está submarcada, ¿no? Trazar curvas con espirales, ¿no? Trazar curvas con espirales. Selecciono esa opción, selecciono la primera entidad, luego selecciono la segunda entidad, ¿no? Y luego seleccionamos pues la primera opción, ¿no? La primera opción vamos a seleccionar, ¿no? Generar curvas, ¿no? De 180. Seleccionamos esa opción. Luego me dice especifique el radio. El radio en el Excel nos salió 30, ¿cierto? Damos Enter. Y nuestra longitud de entrada va a ser 26, ¿no? 26. Y la de salida me dice, también tiene que ser 26, ¿no? Entrada y salida tienen que ser igual, 26. Damos Enter también. Y ahí tenemos nuestra curva de transición. Ahí está. Damos Enter. Ahí está, ¿no? Seleccionamos. Vamos a ir a alineamiento propiedades. Nos aparece una ventana, ¿no? Y vamos a ir a la opción. Aquí, ¿no? Punto de intersección. Y vamos a seleccionar la segunda opción. Aquí vamos a ir, ¿no? Para que se pueda visualizar. Vamos a aplicar, aceptar. Ahí está. La anterior opción estaba desplegado todo el radio hasta aquí, ¿no? Pero en este caso lo estamos colocando de esa manera. Visualmente. Bien. Disculpe, ¿puede usted repetir de nuevo eso, por favor? Ya, la última parte. Todo en general, las entidades, ¿no? He tratado de elegir la 1, me ha hecho la siguiente next, pero ya no ha aparecido más. Ah, ya. Ya. Vamos a hacer este diseño. A ver. Ya, vamos a ir aquí. Vamos a crear una polilínea aquí. Vamos a crear justamente esa parte. Le vamos a aquí. 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 Vamos a estar. Bien, vamos a crear el alineamiento para este caso simplemente.
Seleccionamos, ¿no? Hacemos reconocer que tenga no labels, respecto, ya lo dejamos tal y como está. Pues ejemplo simplemente. Ya está creado. Entonces lo primero que hicimos fue seleccionar este elemento, clic derecho, editar el lineamiento de la geometría, ¿no? Seleccionamos, vamos a esta opción de aquí, que me dice borrar subentidades, ¿no? Delete subentidades, ¿no? Dice, ¿no? Borra subentidades. Seleccionamos, borramos esta parte de aquí y damos escape. Ahora vamos a ir a esta opción de aquí, ¿no? A esta opción de aquí. Entonces, vamos a esta opción de la parte inferior. Nos dice free, espiral, curva, espiral, ¿no? Con dos entidades. Seleccionamos, el programa me dice selecciona la primera entidad. Luego me dice selecciona la segunda entidad. Seleccionamos la segunda entidad. Y me dice aquí, ¿a qué opción vas a seleccionar? Me dice. Aquí vamos a seleccionar la opción Greater Than, me dice, ¿no? 180. Hay otro que dice el Stan, 180. Entonces yo voy a seleccionar la que dice Greater Than 180. 180, ¿correcto? La primera opción. Voy a dar clic en esa opción, ¿correcto? Seleccionamos en esa opción. Y ahora, aquí me dice especifica el radio, ¿no? Especifica el radio. ¿Y mi radio de cuánto era? 30, ¿no? Le coloco 30. Damos Enter, ¿no? A ver, esta parte estaba en 30, si más no me equivoco. Vamos a revisar el Excel, ¿eh? Vamos a ver, a ver. El radio que tenemos es... Ya, y acá me dice la longitud de espiral. La longitud de espiral, 26, ¿no? 26. Damos Enter. Y me dice la longitud de salida, ¿no? También es 26. 2 veces 26. La radio mínimo de 30 y 2 veces 26. Luego damos Enter otra vez, ¿no? Y ahí está mi longitud. Damos Enter, ¿no? Ahí está, ¿no? Luego nos vamos a alineamiento propiedades. Y simplemente le cambiamos en la opción Point Intersección. Vamos a la segunda opción, ¿no? Y damos aceptar. Y tendríamos hasta donde hemos avanzado. ¿Correcto? Tendríamos hasta donde hemos avanzado. ¿Quedó clara esa parte? Lo ultimito, por favor, donde acá, ya me apareció la curva, ya todo, y me aparece con unas extensiones, como ya. si hubiera una especie de... Ya, dale, selecciona esa extensión. Luego dale clic derecho y vea la opción que dice alineamiento properties. ¿Correcto? Selecciona esa opción y luego vas a la pestaña que te dice Point of Intersección y seleccionas la parte del medio.